de verdad estaba como, yo qué tengo que decir, o sea, yo qué voy a decir. No, resulta que uno tiene mucho que contar, por más que la vida a uno le diga como tu vida es normal, te levantas, trabajas, llegas, te acuestas, cuidas a tu hijo. Todas las vidas de cada una de las personas tienen muchas cosas que mostrarle y que seguramente uno dice, ay, sí. En el crochet muchas cosas empiezan con la cadeneta. Eso es lo primero que aprendemos la mayoría de personas cuando empezamos a tejer. La cadeneta es la esencia, el inicio, y ella es Jenny Becerra. Su marca se llama así, La Cadeneta. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de El Hilo Azul. Yo soy Carol Rojas y sigo tejiendo historias en este podcast. El Hilo Azul, un podcast que se teje. Bueno, Jenny, pues bienvenida a El Hilo Azul, un podcast que se teje. Antes de que tengamos esta conversación, pues gracias por aceptar la invitación. Te decía ahorita hace un ratico que es muy genial porque como que unos episodios me van llevando a otros porque hay personas que me van recomendando conversar con otras y pues estamos aquí también gracias a Ana Cris de la Nática, entonces a ella también gracias por propiciar esta conversación. Para conocer un poquito de ti, me gustaría que nos cuentes de dónde surge la cadeneta. ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, más adelante también vamos a hablar un poco de tu hijo, que sé que es muy importante también en todo este proceso, pero hablemos del nacimiento de la cadeneta. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Gracias a Ana Cris también que nos recomendó por acá. Bueno, la cadeneta empezó más o menos, pues sin redes sociales y demás, como en el 2015, más o menos, aproximadamente. Antes de que yo quedara embarazada, empecé ya a tejer para otras personas, porque inicialmente pues lo hacía como por gusto de aprender solita, para mí solita. Entonces, digamos que más o menos en 2015 aproximadamente. Dices que aprendiste un poco a tejer sola, a tejer para otras personas, pero también cómo empieza ese ejercicio, porque incluso muchas personas que han pasado por aquí hablan de sus tías, sus abuelas o sus madres, como que les enseñan a tejer. ¿En ti cómo sucede eso? Pues bueno, mi bisabuela, ella tejía la típica carpetica que llaman, donde se ponían encima las cerámicas de antes, ¿no? Yo la vi mucho tejiendo. Tengo una tía también que teje, pero casualmente ninguna de ellas me enseñó. Yo empecé cuando conocí a Alejandra de Tejamono. Nosotras nos conocimos en el SENA estudiando joyería. Y ella una vez la vi por allá con su lanita y su aguja y yo, venga, ¿qué es eso? Muéstreme, ¿cómo así? Y ella, ay, ¿usted no sabe? Yo, no, ¿le gustaría? Claro que sí. El hilo y la aguja que ella me regaló, la primera, mira, eso es un tesoro para mí. Ella me dijo, bueno, pues venga, pues siéntese, venga, yo le enseño. Me enseñó como la cadeneta y adicional a eso me enseñó el punto bajo. Me dijo, usted empiece ahí y cuando termine, o sea, cuando ya se sienta ducha en ese punto, continuamos con el otro. Finalmente terminamos de estudiar, hubo un tiempo en que nos separamos y yo quedé como con ese gustico ahí de ve, y a ella sí le había visto muchas cosas que ella había tejido. De ahí pasé a revistas, pasé a YouTube con Auyama Crochet. Con ella aprendí, yo creo que ella es la escuela de muchas de las que empezamos empíricamente. Y empecé con los gorritos. Ella empezó con un gorrito. Me acuerdo que el primer gorrito que hice fue uno de panda, que me lo pidió una compañera de trabajo. Y así fue. Creo que todo se desató conociendo a Tejamono. Y aquí hay un montón de personas en común y eso es lo bonito del tejido, porque mira que también, o sea, como que con Laura de Mr. C Crochet, yo aprendí a tejer y ella
ama profundamente los hilos de tejamono, entonces cuando me enseñó a tejer me decía, no, tejamono, tejamono, ahí conozco la marca, también empiezo pues digamos a conocer un poco el proceso de Aleja, pero lo que dices de Auyama Crochet es tal cual, o sea, yo creo que ya he estado en la mitad de las conversaciones de este podcast, porque además yo creo que también se nos es muy cercana, ¿cierto? Si bien digamos no está en el país, pues digamos que la sentimos muy cerca. ¿Qué recuerdas de esos primeros tejidos? Digamos como, bueno, aprendiste cadeneta, punto bajo, ¿qué cosas hiciste ahí en ese momento? ¿Qué cosas vinieron después? Digamos como en qué punto o con qué producto tejido dijiste, listo, yo ya sé tejer, pues por lo menos me defiendo con lo básico. Yo me acuerdo que esos gorros me sacaban canas terrible, porque al unir, digamos, tú empiezas tejiendo en espiral, pero cuando ya iba a unir para empezar el otro, yo ahí empecé, se me dificultaba un montón porque no entendía, sobre todo con el punto alto. Yo entonces empiezo, cierro aquí y las 3 cadenas y en ese mismo hago, o son 2 cadenas, o yo decía, Dios mío, qué estrés esto. Yo decía, no puedo con esto. Ya después empecé, realmente no recuerdo cómo, pero empecé con los amigurumis. Realmente hice el primero, que fue a la par cuando Alejandra empezó a sacar sus hilos. No, mentiras, fue un poquito después, porque mi hijo ya había nacido. Y cuando le hice el primer oso a él, dije, esto me gusta más. Las prendas a mí, las medidas, como que eso no se me dio tan bien. Y no, realmente no recuerdo qué video encontré, o creo que fue con una revista que empecé a ver los amigurumis y yo decía, ay, ¿qué es esto tan maravilloso? Aleja en ese tiempo empezó a sacar sus hilos, a tinturarlos. Me acuerdo mucho que empezó con una colección y me dijo, venga, ayúdeme a buscarle nombre a este hilo, porque pues quiero nombrar cada colección. Y yo, bueno, no, ¿y cómo? Y ahora, y piense, y yo, bueno, más melo. Me acuerdo que de hecho el oso que hice con ese hilo todavía existe 8 años después. Mi hijo le ha dado, aquí le hacemos publicidad a Tejamono, los hilos son increíbles. Mi hijo lo trae, lo lleva, le he hecho reparaciones, le pego los ojos, le pego las orejas, la cola, todo. Entonces con los amigurumis fue como el punto de, uy, a mí esto se me da mucho más fácil que las prendas, porque las medidas a mí no, los cierres a mí, entonces tejer en espiral a mí se me dio súper fácil y así empecé con los amigurumis. Recuerdo mucho que el primero fue precisamente para mi hijo. Hablar con Jenny es no solamente hablar de la historia de la cadeneta, sino también de la historia de su hijo, de su llegada, su experiencia con la maternidad y de él como su mejor compañía. Todo tiene que ver. Mi hijo, no, para mí es una bendición. Cuando yo decidí tenerlo, fue como de, ahora ya sé que voy a ser mamá, yo quiero que todo se vea tejido, entonces yo quería hacerle muñecos y gorros y todo. O sea, ahí sí se me despertó yo necesito hacerle todo. Recuerdo que le hice también de Auyama Crochet, le hice un gorrito de pollito, porque la primera mudita que yo le compré traía como muchos pollitos, entonces ahí él es el pollo de la casa. Y ahí empecé como a ver qué podía hacerle a él, y ya después de que nació, pues no sé, las que somos mamás a veces se nos cambia la vida completamente con los hijos. Para mí mi hijo es una bendición. Fue muy difícil el tenerlo, de hecho el día del parto fue muy difícil. La verdad es que digamos que todos los indicios daban como que iba a ser un proceso muy difícil. Su corazón se paró estando en el estómago, entonces fue un caos total. Ese día fue bien difícil. Nació empezando el 8º mes. Los médicos decían como los niños de 8 meses siempre es mucho más difícil que se salven. Bueno, la verdad es que ese sí es un tema que me toca mucho el corazón, porque recordarlo es muy difícil. Tuve muchos ángeles, de verdad. Aparte, aquí te cuento,
A personas como yo nos dicen mediums, nos dicen videntes, nos dicen brujas, bueno, personas que tenemos facultades adicionales y especiales, pues. Aparte de eso, pues me dedico también mucho a leer el tarot, canalizo mucho personas que no están, entonces es una combinación de todo, entre el tejido y el don. También soy profesora de yoga, entonces como que todo ahí se mezcla para muchas cosas. Y mi hijo realmente es una bendición. Para mí él es absolutamente todo, todo. Él me dice, mamá, yo quiero tal cosa. A su muñequito, el que te conté que le hice primero, se llama Bebé Grande. Mamá quiere un pantalón para Bebé Grande. Mamá, Bebé Grande necesita el disfraz de Spider-Man. Mamá, no sé qué, entonces toca ya. Sí, mi amor, pero tenme paciencia que tejer no es tan rápido. Entonces, mi hijo es un impulso increíble para cualquier cosa que yo me he dedicado a hacer. Realmente desde que él nació, a mí me cambió la perspectiva de todo, de todo. Yo pensaba que me las sabía todas y llegó él a decirme, no mami, no sabes nada. Ah, qué bello eso. Pues también como aprender de otra manera. Bueno, ¿cómo se llama él? Y cuéntanos, pues yo incluso en algunas fotos que he visto en tus redes, veo que si hacen encuentros de tejido, no solamente está él, sino también otros niños y niñas. Entonces hablemos de eso, de la presencia también de los hijos e hijas de personas que tejen en esos momentos para tejer, ¿cierto? Como que no una cosa va por un lado y la otra va por el otro, sino que se pueden mezclar. Claro, mira, él se llama Joshua, tiene en este momento 7 años, es un niño súper hiperactivo, él tiene diagnosticado TDAH, entonces hay muchas cosas que se facilitan para él y de hecho él tiene un interés particular por el tejido. Él dice, mamá, necesito que me enseñes, yo quiero aprender, yo quiero hacer mis cosas. Y realmente para donde yo voy, él está conmigo, siempre, en todo lado. Entonces, que si me voy a visitar a Aleja de Tejamono, me lo llevo para el taller. Que venga pinte, que venga mire. Él es súper inquieto, todos los muñecos de Alejandra los coge, los baila, los trae, los lleva. Yo siento que este tipo de cosas son muy importantes porque son muchas cosas que si bien entre nosotros los adultos y personas que estamos en el medio son muy normales, son muy naturales, ¿sí? Para ellos en este momento son cosas muy nuevas y que digamos que no todos los niños tienen la capacidad de decir, mi mamá teje, mi mamá me enseñó a tejer, o yo acompaño a mi mamá a los talleres de tintura, o yo me lo he llevado a los encuentros que hemos tenido con el año antepasado, si no estoy mal, hace 2, 3 años, vino Petete a Bogotá. Entonces hicimos un encuentro de tejido aquí en la Virgilio Barco y yo camine. Si hay más niños, perfecto porque se unen con los niños y me parece que eso es muy bonito. Compartir esos espacios con ellos, que no lo vean solamente uno sentado de, ay, tengo que entregar tal pedido. Ay, pásame la lana que se me cayó, sí, sino que él se involucra. Por ahí hay una foto donde yo le estoy enseñando a tejer y él dice, todavía tengo que crecer un poquito más para entender, pero yo voy a esperar. O sea, él tiene el anhelo, realmente, claro, ha estado tanto, todo el tiempo está conmigo, entonces me ha visto que yo a veces me enojo y, mami, ¿qué pasó? Y yo, se me olvidaron hace 3 hileras, 2 puntos y me toca devolverme. Ay, mami, ¿qué vas a hacer? Y yo soltando, porque eso siempre nos genera un poco de ansiedad a muchas. Entonces, nada, para él, aparte que es una compañía increíble, él se sienta a hablar con uno y es como hablar con un adulto. ¿Y cómo estás? ¿Y qué haces? Y no sé qué. Son los que llaman mucha gente un alma vieja. Entonces, él se sienta a hablar contigo y tú felizmente te sientas a charlar con él como si fuera un adulto. Entonces, la compañía de él durante todo el proceso de tejido es una cosa maravillosa. Y en ese sentido también que has notado que puede generar el tejido en él, pues tú hablas de que es hiperactivo y bueno, esas cosas que incluso a veces para muchas personas no son normales, que todavía se ven, digamos, con mucho tabú. También hablas de manera natural sobre el TDAH, que genera el tejido en él, justamente, digamos, también como para esa calma y ese aquí y ahora.
Claro, mira, estoy tratando de que él conecte con algo que le guste. Aparte que le gusta mucho pintar, entonces toda la conexión de colores a él le parece increíble. Yo en este momento estoy tratando de enseñarle, porque el tejido sí se le dificulta todavía un poquito. Estoy incursionando en el punch, el que llaman punch needle. Entonces, aparte que lo espiritual lo meto ahí en medio y mira, estoy ahí como incursionando en eso. Entonces estoy tratando de buscar cosas que unan esa capacidad que tiene él con el color de, sí, de crear, con algo que a él no como que lo aplaque, sino como que lo trate de su cabecita, como que se baje un poquito, porque claro, él anda corriendo todo el tiempo, él todo el tiempo quiere subirse y bajarse y los muebles y corra y todo. Entonces, aparte, pues lo tengo en terapias porque es muy importante prestarle mucha atención porque a veces uno no tiene el conocimiento y uno no sabe cómo abordar esas cosas y lo que a nosotros nos enseñaron muchas veces era de, ay chino, quédese quieto, siéntese, tome, va a ver televisión. Por ejemplo, yo a él no le presto celulares, o, sí se lo presto, pero no es una cosa de que tome, vaya, quédese quieto allá, calladito, no moleste. Entonces procuro que la exposición de él a pantallas y demás sea muy corta. Le gusta mucho leer, le encanta Egipto. Entonces trato como de combinar una cosa con otra para que su cabecita, en medio de todo ese caos que él vive interno, como que se siente y él trate también de encontrar una manera de equilibrada y pues obviamente usando su creatividad para que él también aprenda a manejarse un poco, porque más adelante eso, si yo no lo ayudo, si nosotros como papás, con mi esposo no lo ayudamos a que él entienda qué es lo que pasa en su cabeza, cómo manejarse, pues para él más adelante va a ser más difícil. Entonces, lo que es el tejido, ahora pues por ahora con el punch, estamos tratando de que él encuentre algo que lo pueda aquietar un poco, sobre todo mentalmente. El hilo azul. Tejemos para unir historias. Jenny y su esposo son músicos y siempre han procurado enseñarle a su hijo la importancia de aprender a hacer un oficio o varios, así como lo hace ella. Bueno, yo tengo mi trabajo con mi mamá normal, ella tiene un restaurante, entonces yo estoy allí como la mayor parte del día. Adicional a esto, pues yo hago las consultas de tarot, las clases de yoga, entonces como que todo lo combino un poco. Realmente cuando me siento aquí en el escritorio donde me ves, fuera de hacer las consultas, es el momento en que yo también como que me tranquilizo de estar corriendo porque entonces me levanto y corro para el colegio y tengo una cita a las 8. Entonces, y a las 9 yo tengo que estar en tal lado porque tengo que trabajar. Salgo de trabajar y corro porque tengo otra consulta o tengo cita más tarde o sí. Entonces ese corre todos los días es a veces agotador. Entonces como que cuando me siento aquí a tejer, bien sea un pedido en este momento, la cadeneta no la tengo tan activa como de subiendo cosas y demás, sino que ha sido como de manera muy orgánica. Mira, te recomiendo a ella que me hizo tal cosa y te puede ayudar. Entonces como que los pedidos que van llegando los voy haciendo sin mayor afán porque tengo otras ocupaciones más. Pero digamos que eso es a lo que me dedico en este momento. Ya el tejido lo tengo más como, sí, como es muy orgánico, lo que va llegando por recomendados y demás, obviamente pues con el tiempo que manejo siempre y demás, pero entonces con las consultas y el trabajo y el hijo es como un corre, y el tejido siempre me permite estar aquí como más tranquila, enfocarme en una sola cosa, en tranquilizar, porque yo también sufro de ansiedad, entonces a veces con tantas cargas y corre aquí, corre allá, que uno dice, bueno, uno está en la casa, sí, pero en la casa estás pendiente de las tareas, la comida, que si el perro, que si una cosa, que la otra, entonces mentalmente uno también se ocupa un montón y está todo el tiempo, y el tejido me permite también como que, igual que con mi hijo, estar tranquila, estar, sí,
hasta que se me olvida un punto y entonces me toca devolverme y ya la ansiedad vuelve y entonces ya es un 8. Sí, ya y la tranquilidad Se no pierde. está. Se desteje. La meditación se desteje ahí en ese momento. Sí, total, eso pasa un montón. ¿Y qué te ha regalado el tejido en este tiempo? Pues, ¿qué te ha permitido, incluso hablando de ese tema también de la ansiedad? Porque aquí, pues, lo he conversado también con varias personas y es como el tejido nos ayuda incluso en muchos asuntos de salud mental. Total. Mira, yo he pasado por procesos de depresión muy, muy duros, muy joven, muy, muy joven. Mi papá tuvo un accidente y perdió la vista y eso para mí fue un golpe durísimo, que en ese tiempo no se veía tanto, ¿sí? La exposición en este momento de las cosas mentales a mí me parece que es muy importante. Hablar de esas cosas que, ay, ansiedad, ay, se volvió loca, ay, depresión, ay, está solo triste. Yo recuerdo que en el tiempo de que mi papá tuvo el accidente, yo, sin mentirte, duraba todos los días durmiendo. Yo me levantaba únicamente a comer porque mi mamá me levantaba mi mamá se iba a trabajar y pues yo quedaba todo el día en casa y yo a dormir. O sea, ni trabajaba, ni estudiaba, nada, completamente perdida. Ahora más adelante, después de un montón de años, ya casi 20 años, yo digo, juepucha, ¿yo qué estaba pasando? O sea, realmente yo estaba en un momento muy difícil y sin conocer no lo atendí, no, nada, ¿sí? Entonces ahora todo esto, lo que te digo, yo me siento a tejer y digo, estoy más tranquila, me concentro en una cosa y mi mente se calma porque estoy completamente concentrada en, claro, que no se omita un punto, que no se me vaya de más, que el tejido sea parejo, sí, como que la disposición de estar haciendo algo, no es que en las otras cosas no pueda hacerlas, sino que tengo la disponibilidad de en otras cosas pensar mientras voy haciendo, pienso en otra cosa, de ay, me falta tal cosa. En cambio con el tejido me concentro en aquí y ahora, estoy aquí solucionando esto, arreglando esto, tengo tanto tiempo, 2 horas para sentarme a tejer, entonces creo que alcanzo a sacar 2 piernas, cuerpo y brazos, no sé, algo por el estilo. Entonces la calma, la tranquilidad, el hecho de claramente, mentalmente, creativamente, buscar otras maneras de solucionar cosas, las puedo trasladar a otras cosas de mi vida normal. Entonces digo, claro, si por aquí solucioné este nudo, de pronto por este lado también puedo por aquí subsanar otras cositas. Entonces, realmente yo siento que cuando encuentras algo por hobby o por trabajo que te genera esa tranquilidad y esa paz mental, eso no lo puedes soltar. Y para mí el tejido, a pesar de que traté mucho tiempo de ser constante y de ponerlo como marca, y sí, como mucha gente lo hace en este momento de tenerlo como profesión, pues no lo pude hacer porque estaba muy dispersa, llegó mi hijo, entonces ya la ocupación de mamá. Yo soy un poquito desordenada con los tiempos, realmente aquí me confieso. Entonces me cuesta un poco, pero realmente a mí el tejido me da ese espacio de aquietarme, de estar tranquila y de ver que puedo solucionar las cosas un paso a la vez. Repetirnos siempre, un paso a la vez, un punto a la vez. Sobre todo en los momentos en que nos sentimos inseguros con algo que tejimos, con algo que publicamos, que dijimos o hicimos. Pues bueno, es que nosotros a veces tomamos referencia de personas que están muchos años en esta profesión y decimos, es que se tiene que ver igual, es que yo tengo que hacerlo igual. Entonces, si uno se siente y se compara con personas que llevan tantos años, tanto tiempo, claro, uno a veces minimiza el trabajo que uno hace porque no lleva tanto tiempo, porque no es tan bueno, entonces a veces generamos tanta expectativa reflejada en otros trabajos de otras personas que minimizamos mucho el trabajo que nosotras hemos hecho o hemos construido hasta cierto momento. Y eso también hace parte como de uno aceptar que mentalmente o también el sistema nos hace es que todo tiene que ser perfecto y es que tiene que ser milimétrico porque si no entonces estás mal.
Y igual que en el tejido, tú vas empezando por pequeño y vas creciendo, y vas creciendo, y vas aumentando. Entonces yo siento que el tejido le da a uno esa capacidad de entender que empiezas en pequeño, puedes crecer, claro, teniendo una referencia, pero no exigiéndote hasta el punto es que tienes que ser completamente perfecta y superar las expectativas de cualquier persona, sino hacer tu trabajo consciente de que lo estás haciendo bien con las capacidades y el conocimiento que tienes en el momento, porque a veces también uno quiere hacer 10.000 cosas y no sabe cómo, o mientras las está haciendo uno dice yo miro a ver cómo las soluciono y después resulta que no. Entonces esta frustración también nos coge mucho de manera desprevenida de uy, yo pensé que podía hacer eso y ahora resulta que no, estoy mal. No, simplemente no tienes el conocimiento en el momento de poder hacerlo. Entonces también hay que entender un poquito que uno tiene que ir caminando poquito a poquito en el tejido, porque aunque es maravilloso, se necesita mucho estudio, muchísima práctica para llegar a muchas cosas que uno quiere hacer para no darse tanto palo y tan duro, porque sí conozco mucha gente que dice, uy, yo no puedo, es que no me da porque lo intentaste cuántas veces, 1, 2, 3, o a la primera dijiste, no, ya, chao, no pude. Eso es muy importante, se me hace a mí que entender que las expectativas que uno a veces se genera son demasiadas, uno se sobrepasa a veces mentalmente sobre, yo puedo hacer eso, por supuesto que lo puedes hacer, todos tenemos las capacidades, pero el conocimiento que tengas en el momento puede ser menos o más que te permite a ti hacer algo o no, y estás en practicar, en continuar, en ver videos, en apoyarte en amigas, en oye, ¿cómo crees que yo puedo solucionar esto? Eso también es muy importante, el apoyo como de tu red de tejedora cercana, eso también a mí se me hace muy importante. Esto aplica para todo. A veces no nos sentimos suficientes con lo que somos para otras personas, ni para nosotros mismos, ni en el tejido. Ojalá pudiéramos vernos como a veces nos ven los otros y valorar lo que hacemos sin saberlo. Siempre me han gustado las historias que hay alrededor de los amigurumis como compañía, como personalidades únicas o grandes guardianes de nuestros secretos. Los amigurumis podrían ser recuerdos eternos. ¿Qué tal si hablamos de algún amigurumi que recuerdes con mucho cariño en este momento, justamente por eso, porque te acompañó en un momento difícil, quizá porque lo hiciste, digamos, como al inicio con inseguridad y luego te parece que quedó genial, el primero que se te venga a la cabeza? Hay un momento muy especial, una chica se acercó a mí diciéndome, mira, necesito 2 burros y una muñeca. Necesito que los burros tengan estas características y la muñeca tenga estas características. Y yo, ok, le dije, mándame por favor las fotos de la muchacha que tú quieres que yo caracterice y claro, con mucho gusto cuadramos, me dices si tienes la foto específica de cómo quieres la ropa, lo hacemos. Me mandó la foto y en que empezamos a hablar yo le dije como, bueno, cuéntame a qué se debe este regalo tan bonito. Me dice, resulta que a mi mejor amigo se le murió la esposa y ellos se decían burro y burra y ella por cáncer dejó a sus 2 hijas muy pequeñas, creo, si no estoy mal, que eran gemelas. Entonces ella me dijo, yo quiero regalarle la muñeca la personificación de la muñeca de ella a él y los 2 burros a las 2 niñas. Me decía, él cambió totalmente. O sea, el dolor que él ha mostrado después de esa pérdida es increíble. Yo recién, creo que mi hijo tenía como 2 añitos y yo recién lo había empezado a dejar en el jardín. Yo decía, si yo me siento tan mal la primera semana que voy a dejar a mi hijo al colegio, yo decía, ¿cómo será perder de verdad una persona? Yo en ese momento no había perdido a nadie. 1 año después perdí a mi abuela paterna, que fue durísimo para mí. Pero yo
yo decía en ese tiempo, qué difícil tiene que ser uno pasar una pérdida, claro, después de una enfermedad, porque ya me contaba, bueno, ya le hicieron quimioterapias, la foto recuerdo que tenía un pelo largo, ondulado, divino. Ella me contaba el dolor de ella cuando se tuvo que calviar, sus hijas, verla calva. O sea, yo decía, Dios mío, ¿qué es esto tan duro? Que en este momento yo recuerda y digo, juepucha, es muy duro. Y tener como esa conexión de, mira, yo como tu mejor amiga te voy a dar esto para que tú la recuerdes, para que tus hijas tengan ese espacio. Yo decía, yo siento que es el regalo más divino que uno puede hacer. Han habido otros regalos que recuerdo mucho. Hubo una bailarina que yo hice a la que le pegué cristales, mejor dicho, yo me esmeré también con esta, pero ya fue un regalo como de, es mi profesora de ballet, entonces ella le gusta tal pieza de ballet, entonces quiero que la hagas muy parecida y no sé qué. Son regalos muy bonitos, pero precisamente es el de los dos burritos y la muñeca, a mí me tocó el corazón increíblemente. ¿Qué significa eso para ti? Pues lo que me cuentas de representar ese tipo de detalles, situaciones que pueden ser dolorosas, pero que finalmente generan esas memorias en otras personas, esa compañía. Exacto. Pues mira, realmente es algo que yo he aprendido a aceptar, el hecho de tocar el corazón a alguien, el hecho de tú tocar la historia de una persona, de llegar a un momento en su vida donde le tocas el corazón, como que lo regresas a un momento de su vida, bien sea muy bueno o muy malo, y que puedas como ayudarle a esta persona a pasar, a trascender ese momento, sobre todo los difíciles. Los buenos es más como de, oye, qué rico que me hiciste recordar, qué bonito, qué hermoso. Pero cuando son momentos difíciles y tú ayudas a trascender ese dolor, a que ese dolor se convierta en un recuerdo bonito. Claro, con los amigurumis es una cuestión física que te queda. Ya con las canalizaciones es más como la experiencia y el momento, el recuerdo que te queda. Pero con los amigurumis es ese, claro, tú los tienes ahí y dices, oye, esto me recuerda tal momento. Esta ropa que tenía en este momento el amigurumi es el mismo que tenía, no sé, ella o él el día que nos casamos, nos conocimos, nos hicimos novios, sí, cosas así. Entonces, eso es como un agradecimiento a, hey, con tus manos puedes hacer y llegar a que alguien te diga, uy, muchas gracias. Estoy feliz, me voy, pero contentísimo porque lo que tú hiciste para mí, por mí, me llegó al corazón, me tocó el corazón y cuando la gente queda agradecida es, de verdad, es una satisfacción que tú dices, ah, lo hice bien. Y es muy difícil de explicar, ¿sí? Porque te están pidiendo a ti, oye, es un trabajo. Sí, claro, es un trabajo. Pero ese momento en que, oye, gracias, tú dices, uff, qué increíble, qué maravilloso. O sea, de verdad hago un trabajo muy chévere. De verdad, eso a mí me causa, me costó mucho, mucho tiempo, pero ya digo como que, oye, qué bueno, lo puedo lograr. Si lo hago, ¿sí? Entender que realmente lo hago. Eso es muy importante. Qué chévere esa forma de cerrar también esta conversación, porque sí, es como agradecer la gratitud. Pues suena como muy repetitivo, pero sí. Sí, suena raro, sí, pero es la verdad. A veces uno no se toma ese tiempo como que uno dice siempre, ay, muchas gracias, ay, gracias, ay, gracias. Pero cuando tú entiendes que realmente le tocaste la vida a alguien, tú dices, "Uf, gracias por agradecerme", o sea, no sé ni cómo se dirá. Gracias por venir a agradecerme, que yo te agradezco que vengas a agradecerme, no sé. Pero sí, algo Sí, algo así. algo así, porque además esa es también como otra manera de uno recibir algo por ese pedido. Si en ese caso, por ejemplo, si es un pedido que uno entrega, además de lo monetario, pues también está esa otra forma de recibir algo. Y si es un regalo que uno quiere dar, pues mucho mejor, ¿cierto? O sea, eso es genial. Por ejemplo, yo le he dado amigurumis a mis sobrinos
y en ese momento los tienen por ahí con sus juguetes, pero yo me quedo es con el momento en que lo vieron y se les iluminaron los ojos y todavía los conservan por ahí. Entonces, bueno, no, muchísimas gracias por esta conversación, por hablar de cómo hacemos tantas cosas posibles con nuestras manos. Qué bueno que hayamos podido como mezclar todas estas cositas, entonces gracias por eso. A ti, muchas gracias, de verdad. De verdad estaba como, yo qué tengo que decir, o sea, yo qué voy a decir. No, resulta que uno tiene mucho que contar, por más que la vida a uno le diga como tu vida es normal, te levantas, trabajas, llegas, te acuestas, cuidas a tu hijo. Todas las vidas de cada una de las personas tienen muchas cosas que mostrarle y que seguramente uno dice, ay, sí, mi vida es normal. Hay muchas cosas que uno de verdad a veces se le olvidan, pero están ahí que le recuerdan. O sea, hoy yo tuve un trabajo de, oiga, de verdad. Cuando me preguntaste lo de, no, ¿y qué amigurumi? Yo decía, ¡ah! Fue la primera imagen que me llegó. Yo decía, uff, ese sentimiento, la nostalgia, pero el agradecimiento, como que regresaron y es un, uy, recuerda que tú puedes hacer cosas muy buenas, porque lo que te decía ahorita, uno a veces se subestima mucho. Uno está acostumbrado a que la monotonía de la vida lo deja a uno pasar. Y sí, uno vive. Pero a veces uno tiene momentos como estos que le dicen a uno, oye, recuerda que tú tienes muchas cosas que dar, que a veces uno dice como que, ay no, como esta mañana, ¿yo qué voy a decir? El tejido le trae a uno muchas cosas, mira, muy, muy buenas, de verdad. Hoy yo me voy muy agradecida contigo, Carol, de verdad. De verdad que son de esos otros momentos en los que uno dice, uy, yo necesitaba hablar de esto para recordarme a mí misma. Oye, no se te olvide que tú puedes hacer más cosas. Lo haces bien, lo puedes hacer mejor, pero lo estás haciendo. De verdad, yo hoy siento que fue un día excelente. Muchísimas gracias. De verdad me voy muy contenta. Esta conversación nos recuerda lo valioso que hay en la gratitud, las cosas que pueden tejer nuestras manos para dibujar sonrisas o sorprendernos a nosotros mismos. Así que a seguirnos tejiendo. Antes de irme les tengo una buena noticia. Les cuento que además de estar en Spotify, ya estamos también en YouTube. Vayan a nuestro Instagram @hiloazulcrochet para que conozcan más de este nuevo canal. Gracias por llegar hasta aquí y nos seguiremos escuchando. Este podcast hace parte de Hilo Azul Crochet,